enfrentamientos. Hay una nueva estrategia en el BRAEM. Esto se anunció ayer, se ha publicado un decreto supremo. Y de eso vamos a hablar ahora con Andrés Gómez de la Torre, que ha sido director de la Escuela de Inteligencia Nacional. Andrés, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Vamos a hablar de eso. Antes quería preguntarte acerca de la DINI, porque tú has sido director de la Escuela de Inteligencia Nacional. Tenemos una DINI que ha estado prácticamente en receso después de todos los escándalos que hubo, y se designó como jefe de la DINI al señor Guillermo Fajardo Cama. Él venía de Relaciones Institucionales de Tía María, pero antes trabajó, según parece, entre el 84 y el 97, fue jefe de equipos especiales en la Policía Nacional. Este señor sorprendió su designación. ¿Tiene las capacidades, las calificaciones, digamos, para ser jefe de la DINI? Yo no creo que haya sorprendido tanto. Lo que pasa es que hubo una demora del Poder Ejecutivo en la designación del Director Nacional de Inteligencia. Hubo muchos candidatos, se habló de Fernando Rospigliosi, Enrique Obando, un general de la policía, un general del ejército. Las jefaturas de inteligencia, Jaime, en el mundo contemporáneo son cargos de absoluta confianza del presidente. Y todo indica que él tiene la confianza, porque además ha sido defendido específicamente con el presidente Kuczynski. Y es en base a esa confianza que tiene con el presidente es que hay que tratar de darle el apoyo para que pueda hacer esta reconstrucción o reinstitucionalización de una DINI que ya tiene 16 años, el sistema de inteligencia desde la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, que tiene pues un proceso frustrado de 14 jefes, 3 leyes de inteligencia, 2 comisiones reformadoras, de tal manera que la tarea que tiene Guillermo Fajardo es una tarea realmente titánica en un contexto en donde tenemos, entre otras cosas, esta nueva modalidad de intervención de las fuerzas del orden en el BRAEM, por ejemplo. Ahora, para terminar, hay que acotar esto bien. El presidente del Consejo de Ministros, don Fernando Zavala, fue claro: la DINI, como órgano rector del sistema de inteligencia, se va a dedicar a hacer inteligencia estratégica y no debería hacer facultades o tener facultades operativas. Será muy importante una buena relación entre el director de inteligencia, la DINI, y el Congreso de la República y su Comisión de Inteligencia, por un tema fundamental. Es la primera vez desde que se instituyeron los controles parlamentarios de inteligencia en que un jefe oficialista del gobierno no tiene un apoyo mayoritario del oficialismo en la Comisión de Inteligencia. O sea, eso hace un poco compleja la relación entre la DINI y la Comisión de Inteligencia. Es un escenario nuevo desde que se establecieron a partir del 2001 los controles parlamentarios del sistema de inteligencia. Pero la DINI en este momento, digamos, si su misión es solamente hacer inteligencia estratégica, significa que no va a tener informantes en el campo, por ejemplo. Se puede nutrir perfectamente, porque no estamos hablando solo de un órgano rector. En inteligencia hay un sistema de inteligencia, y el sistema, los órganos componentes van nutriendo de esta inteligencia, por ejemplo, en la función de colección de información, y probablemente lo que tenga que hacer el órgano rector es una función de coordinación y de procesamiento de esta información. En todo caso, hay propuestas legislativas en el Congreso. La información que le den los órganos de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Policía, de la Cancillería. Pero no le dan pues información. Bueno, hay que trabajar para consolidar los canales de inteligencia, hay que consolidar eso, crear la confianza. Estamos hablando de un proceso de reinstitucionalización. Pero entonces no tendría entonces informantes propios. Bueno, eso lo definirá la posible configuración de la DINI, si es que hay una modificación del decreto legislativo 1141. Si hay contrainteligencia en la DINI, obviamente tiene que hacerse determinadas operaciones, probablemente serán mínimas, estas serán debidamente autorizadas como lo establece la ley, y en todo caso creo que el debate que se tiene que generar sobre la DINI es generar una confianza sobre la DINI. ¿En este momento tiene los analistas, digamos, calificados suficientes, o tiene que comenzar de cero? No, yo creo que la Dirección Nacional de Inteligencia, y específicamente el órgano de línea de la DI, tiene un puñado pequeño, no mayoritario, de gente muy bien calificada. Déjame decirte que hay hasta por ahí un analista que acaba de venir de Londres de hacer una excelente maestría en estudios de seguridad. Hay un grupo de analistas muy bien calificados en la Escuela de Inteligencia, muy alicaída, por cierto. También hay otro grupo pequeño de gente muy profesional, de tal manera que yo diría que hay que rescatar este capital humano que existe todavía para hacer esa inteligencia estratégica y capacitar y mejorar los sistemas de reclutamiento del sistema de inteligencia. Va a ser muy importante,
y que las reformas tengan una sostenibilidad en el tiempo. Esto es, que no estemos en estos escenarios sobresaltados de cambio de jefes, de cambios de normativas, de comisiones reformadoras, etcétera. Bueno, yendo al tema del BRAEM, se anunció ayer una nueva estrategia, se ha publicado hoy día un decreto supremo. Este decreto supremo dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en todos estos distritos, digamos, del BRAEM, en tanto dure el estado de emergencia, que dura 60 días, y luego se dice que la actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas de derecho internacional humanitario, y luego en el artículo 5 dice: derogues el decreto supremo número 085/2015. Es correcto. Y según se ha dado a explicar, según se ha explicado, digamos, de alguna manera, ese decreto establecía una división del trabajo entre las Fuerzas Armadas y la policía. Correcto. Las Fuerzas Armadas no podían intervenir en todo lo que es lucha contra el narcotráfico. Significaría que al derogar ese decreto supremo, ahora las Fuerzas Armadas en el BRAEM, en el estado de emergencia, van a poder intervenir, hacer interdicción al narcotráfico, luchar contra el narcotráfico también. ¿Este es el asunto? Sí, efectivamente, por ahí es la cosa, Jaime. Y bueno, menuda tarea que tiene el ministro de Defensa, que es uno de los ministros de Estado que tiene una de las misiones más recargadas por la cantidad de temas que tiene en agenda. De lo poco que se sabe, porque es una estrategia de carácter reservado, que por orden del ministro va a ser comunicada en una sesión reservada de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno al Congreso, como corresponde, podemos inferir 3 puntos de esta nueva estrategia. Punto número 1. Se trata de transitar de una actitud menos proactiva de las Fuerzas Armadas y de la propia policía en la zona de operaciones del BRAEM, de una manera un poco menos proactiva a una actitud más ofensiva. Punto número 1. Punto número 2, hay un empleo reiterado de las autoridades del Ministerio de Defensa del concepto del narcoterrorismo. Esto implica adaptar este concepto, que es un concepto muy colombiano, además, que viene de los años 70, de esta ligazón o de esta cohabitación entre los remanentes del sendero del BRAEM con el narcotráfico. Y punto número 3 de esta estrategia es que las Fuerzas Armadas, efectivamente, a diferencia del año 2015, con la derogación de este dispositivo, asumen un liderazgo en esta estrategia. Termino con 2 puntos este comentario, Jaime. La intervención de las fuerzas del orden en el BRAEM, los peruanos lamentablemente tenemos poca memoria histórica, cumple el 2017 10 años que estamos metidos en el embrollo del BRAEM, y desde luego que hay que hacer una evaluación ex post. Esto empezó con el plan BRAE, originalmente con el ministro Wagner y el almirante Montoya, se ha transitado por un periodo de 10 años, hay que ver, hacer un análisis, un balance de estos 10 años para obviamente afinar esa estrategia. Y entre las cosas, digamos, paradojales, solamente para decirte que yo no digo que esto sea bueno o malo, es la primera vez desde la constitución del Ministerio de Defensa en el año 1987 que tenemos un oficial de la Policía Nacional como asesor en temas de narcotráfico, un general en narcotráfico y terrorismo. Y en este escenario también esto tiene que ver con otros temas colaterales, que efectivamente hay otros temas. 10 años, efectivamente, y hay quienes piensan que en realidad eso se ha convertido ya en un negocio para las Fuerzas Armadas, porque hay 57 bases, casi hay una base por terrorista. O digamos, habrá 150 hombres armados o 200 hombres armados y hay 57, uno por 3, una relación de una base por cada 4 o 3 terroristas. Es una cosa totalmente absurda. Hay 10.000 hombres, según parece, digamos, hay 10.000 soldados, policías, etcétera, en el BRAEM. Y no se consigue resultados importantes, salvo la muerte de Alipio y Miguel hace 2 o 3 años y punto. Ahora pare usted de contar, ¿no? Entonces esto parece pues un statu quo que conviene, que genera mucho gasto en un momento en el que pues necesitamos ahorrar dinero porque la situación fiscal es complicada. Este cambio en la estrategia no significará precisamente, o no debería significar, cerrar estas bases que no sirven para nada y tener más bien 2 o 3 equipos móviles con alta inteligencia que puedan emboscar a los terroristas.
Bueno, en primer lugar, Jaime, expresar que esta es una guerra de desgaste, mal llamada, esto que en Centroamérica se conoció guerras de baja intensidad, pero es una guerra de desgaste, es una guerra no convencional muy compleja en la que confluyen una serie de amenazas y riesgos a la seguridad nacional. Por lo tanto, la respuesta no solamente debe darse en una oficina, en una estrategia, en una política exclusivamente de cargar a la Fuerza Armada y a la policía la responsabilidad. Es una acción integral. Sobre lo que tú dices de estos equipos especiales, permíteme decirte que hay algunos afinamientos en esta estrategia desde el punto de vista personal. Pero ¿te parece correcto que haya 57 bases fijas y 10.000 hombres en el Brain luchando contra 200 hombres y no puedan lograr nada? Bueno, tanto como que no han logrado nada. Bueno, han logrado pues muy poco. Exacto, pero podría ser obviamente que hayan menos bases y quizás una de las grandes éxitos que tienen este tipo de guerras es darle mucha más movilidad a las fuerzas. De repente estas bases han estado muy estáticas y de repente tendremos menos bases o le podremos dar a las fuerzas del orden una mayor movilidad. Y en el caso que tú dices de la parte de inteligencia, se está afinando este famoso COE, que es el Comando de Inteligencia de Operaciones Conjuntas, que es una entidad creada a partir de el año 2010 con este asesoramiento de la empresa israelí del general Sif, para darle un poco más de continuidad respecto a algunos aspectos puntuales, los blancos de alto valor. Se ha colocado un nuevo jefe del Comando Especial del BRADEN, el general Gómez de la Torre, el militar, no el analista. ¿Pariente tuyo? Sí, el pariente mío. Entonces pues ya tú tendrás información privilegiada. No tengo, lamentablemente. ¿No? Además estoy como un hombre de inteligencia y no tiene Yo, lamentablemente, Jaime, como exfuncionario de inteligencia, estoy sujeto al deber de reserva que me imponen las normas legales aplicables. ¿No has debido venir a un programa de televisión? No tengo tampoco la prohibición de emplear la fuente abierta. Pero lo que sí te puedo decir es que además creo que el tema no solamente se circunscribe a una estrategia que dé respuesta en el plano militar o policial. Creo que estamos además en un proceso, digamos, de colombianización o mexicanización, en el sentido de que las Fuerzas Armadas van a tener un rol un poco más intenso en la lucha contra el terrorismo, bajo una experiencia colombiana, como sucedió a partir del Plan Colombia. En fin, yo creo que hay que ser más extractivos. ¿Qué significa eso, por favor? Sí. ¿Qué significa lo que estás diciendo? No entiendo nada. Es decir, que vamos a adaptar el Plan Colombia al Perú. No, el Plan Colombia al Perú. No, lo que vamos a decir cuando decimos colombianización es que las Fuerzas Armadas van a tener probablemente un rol más activo, porque de acuerdo a las normas que tú has expresado y has manifestado, por ejemplo, en el 2015 la Fuerza Armada estaba muy retraída, estaba un poco atada, ¿no?, en el tema. Entonces hay proyectos de ley en el Congreso, en la Comisión de Defensa, para dotar eventualmente las capacidades a la Fuerza Armada de hacer ciertas requisas y que hay una coordinación inmediata con la policía y con el Ministerio Público en materia antidrogas, o sea, desatar un poquito las manos de la Fuerza Armada para que tengan una mayor libertad de acción estratégica en este combate, que obviamente las líneas de diferenciación entre el narcotráfico y los remanentes del sendero del BRAE son pues verdaderamente muy difíciles ya digamos de hacer la separación. De acuerdo, pero digamos, ¿será posible montar un sistema que, digamos, será posible reunir la inteligencia suficiente como para saber por dónde se van a mover las columnas senderistas o narcosenderistas o narcoterroristas, para entonces montar operativos llevados a cabo por equipos de élite que puedan emboscar o sorprender a estos grupos? Digamos, esa debería ser la estrategia, ¿no? Y para la cual no se necesitan estas bases, sino se necesitarían 3 o 4 o 5 bases, no necesita pues 57 bases, y no necesitamos 10.000 hombres, sino pues un grupo de élite, ¿no?, que sea capaz de llevar a cabo y de tome la iniciativa permanentemente hasta eliminar a estos grupos, porque ya esto es un juego, esto parece una burla, ya van 10 años sin, ¿no? ¿Es posible ese tipo de trabajo? Sí es posible, Jaime. La estrategia naturalmente tiene un carácter, por su definición, reservada.
que va a ser puesta en conocimiento de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, la que tiene que establecer obviamente el correspondiente control político, ¿no? Para ver este afinamiento de la estrategia, y no olvidar lo que tú manifiestas es un ángulo que es el tema del terrorismo, del BRAE, el sendero del BRAE, pero también el tema del narcotráfico, que es mucho más complejo porque son una serie de factores que concurren a modo de amenaza a la seguridad, ¿no? De tal manera que yo creo que hay que desearle la mejor de las suertes al ministro, hacer estos afinamientos de la estrategia. Bueno, esto tiene que ver con el otro tema que íbamos a tratar, el asunto de las compras militares, porque sí, ahora se dispone de helicópteros que antes no se tenía, ¿no es cierto? Ahí me parece que son 24 helicópteros. Está el tema, estamos pasando al tema de las compras militares, que ha sido cuestionado. Se dice que ha habido en el quinquenio anterior, se han gastado 10.000 millones de soles en compras militares. Claro, una pregunta: ¿esas compras eran buenas, han sido buenas o no han sido buenas? ¿Se necesitaba eso que se ha comprado o no? En el caso específico de los helicópteros parece que sí se necesitaba. Digamos, una de las carencias de los déficits en el BRAE era que no había un número suficiente de helicópteros. Tú has hablado de la estrategia colombiana. La estrategia colombiana funcionaba sobre la base de una gran cantidad de helicópteros. Digamos, si por inteligencia se podía identificar que había una columna senderista o narcoterrorista, en fin, en determinada zona, se puede enviar, no sé, helicópteros y con paracaidistas para, en fin, no conozco la estrategia bien, pero digamos, para sorprender digamos, ahora hay helicópteros. ¿Esos helicópteros se van a poder usar? ¿Son útiles? ¿Tuvo sentido esa compra? Desde mi punto de vista, sí. Estas son guerras que requieren alta movilidad, son guerras de movimientos. Efectivamente, se compraron 24 helicópteros Mi-17 a la Federación Rusa, y el gobierno del presidente García compró 8 el año 2010, también del mismo modelo a la Federación Rusa, y se han procedido a las reparaciones. De tal manera que creo que en algunos casos las compras militares están plenamente justificadas. A mí que me preocupa, Jaime, de antes del asunto, para terminar con el tema de los helicópteros, algo que interesante en el tema de los helicópteros era que los rusos iban a instalar una suerte de taller de mantenimiento, ¿no es cierto? Exacto. Para vender servicios ya no solamente a nuestras Fuerzas Armadas, sino a la de otros países, porque todos los países de América Latina tienen estos helicópteros rusos. Así es. Entonces hubiéramos podido ofrecer esos servicios. Según tengo entendido, esto se iba a establecer en La Joya, pero el presidente Humala decidió que los helicópteros estuvieran en manos del ejército y no de la Fuerza Aérea, con lo cual la Fuerza Aérea ha dicho, bueno, si no lo voy a manejar yo y no van a ser míos, entonces La Joya no se usa, con lo cual ya no se sabe dónde se va a establecer el taller, o donde se establezca va a costar mucho más caro, no hay el presupuesto para eso, porque ya no tienes todas las facilidades que hay en La Joya. ¿Es esto verdad? Mira, Jaime, en primer lugar, inicialmente se trató de una compra conjunta. En segundo lugar, el helicóptero Mi-17 y el primero modelo, el Mi-8T, ha volado en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía peruana, y además, como tú muy bien dices, el Mi-17, por ejemplo, vuela en prácticamente todos los países de América del Sur. Colombia los ha usado en la guerra contra la FARC y el ELN. Entonces, parte digamos, de este programa de recuperación y repotenciación operativa es efectivamente un taller de mantenimiento. La Fuerza Aérea del Perú tiene también helicópteros Mi-17. Esto es, se compraron en el 2010 algunos. Yo desconozco específicamente lo que tú me comentas, no tengo información sobre el tema de cuál es el estado del taller de mantenimiento y de este centro de reparaciones regionales, pero sí, sin duda que es una ventana de oportunidad desde el punto de vista de lo que es una política de seguridad y defensa. Respecto a las adquisiciones militares. A ver, antes de eso, perdón que te interrumpa por segunda vez, pero vamos a poner una breve declaración del Contralor sobre este tema, a ver qué fue lo que dijo. Estoy comunicando, tenemos el informe de los SHATAN por responsabilidad penal, el informe del equipo de ingeniería del Ejército para el BRAE por responsabilidad penal, tenemos el informe de la adquisición del satélite que hemos sacado solamente del proceso de contratación hasta la firma del contrato, ha salido con responsabilidad administrativa, no tiene mayor responsabilidad. Recordemos que es una compra de gobierno a gobierno.
Entonces, de los 10.000 millones nosotros tenemos en este momento el 50% dentro de programas y procesos de auditoría, que nos vamos a ir revelando conforme vamos sacando los resultados. Bueno, ha mencionado los Spartan. ¿Qué es esto de Spartak? Me imagino que son los Spartak. Sí, los Spartan son esos aviones de transporte italianos, ¿no? Efectivamente, son los C-27J Spartan, comprados a la empresa italiana Alenia. La capacidad operativa de transporte de la Fuerza Aérea estaba muy menguada. Los aviones Antonov AN-32 ya francamente están llegando a los niveles ínfimos de vida operativa. Se compraron a fines de los décadas de los 80. Y respecto a esta posición de la Contraloría sobre estas investigaciones, yo simplemente quisiera decir que una de las falencias que tuvo el proceso de adquisiciones militares. Pero antes de eso, sí, los Spartak entiendo que eran aviones italianos muy buenos, con mucha potencia, pero muy caros, costaban 50 millones de dólares cada uno, casi como un avión de guerra. En cambio, la alternativa eran unos aviones españoles que son los que usa la OTAN y que cuestan la mitad, 25 millones, aunque no tienen la potencia, digamos, ni el tamaño de los italianos. Entonces había que escoger, se escogió los italianos, quizás hubiera sido mejor escogerlos. No sé si se referirá a eso el Contralor. Es posible que se refiera a eso, pero simplemente te puedo decir que aquí fueron probadas las dos aeronaves y uno de los grandes problemas que tenían los aviones españoles, los caza, era que no tenían las condiciones de potencia y los motores, sobre todo para cruzar la cordillera. Cuando el Perú compra el año 1978 a la Federación Rusa, ex Unión Soviética, los aviones Antonov AN-26, la primera compra del 78, esos aviones a los 10 años tuvieron que ser devueltos y comprados los AN-32. ¿Por qué? Por la potencia de motor. Eran aviones que volaban a muy baja altura y para costa. No podían subir. Y no podían subir, y fue una mala compra hecha el año 78 con el primer lote de Antonov de esa época. Ahora, el Contralor ha mencionado otra compra respecto de la cual dijo habría responsabilidad penal, pero no logré captar cuál era. ¿Tú recuerdas cuál era? No. ¿Podemos volver a pasar, por favor? ¿Dónde está el asistente? Bueno, no lo tenemos. Quisiera hacerte un comentario, Jarmi. Yo sí creo que hay un tema medular en las compras militares entre el año 2011 al 2016. Hemos abierto demasiado el abanico a los proveedores y hemos generado una dispersión logística. Lamento decir, Jaime, que había una cosa muy buena en la ley 28478, que era la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional del año 2005, derogada lamentablemente por el paquete de decretos legislativos del 2012, que establecía claramente en su reglamento y en el artículo 7 la estandarización del equipamiento. Ese concepto estratégico de estandarización del equipamiento, lamentablemente con los años se ha perdido, porque acá tengo la lista de proveedores. Es impresionante. China, Rusia, Holanda, Italia, España, Francia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. 10 proveedores que se han comprado armamento de carácter estratégico, y en algunos casos, Jaime, es bueno que la opinión pública lo sepa, porque es fuente abierta además, no se ha comprado armamento nuevo, ni de última generación, se ha comprado armamento de segunda mano. Por ejemplo, a Holanda las adquisiciones no son de armamento nuevo ni tampoco de tecnología de punta. O sea que yo creo que este tema de la dispersión logística es un tema que se debió concentrarnos en un solo país. No te digo un solo país, pero sí como lo fue el Perú de los 70 y 80, que básicamente tenemos unos 4 o 5 proveedores. Eran rusos, básicamente, era la Unión Soviética. No solamente rusos, sí, pero eran norteamericanos, eran franceses, eran ingleses, que los perdimos a los ingleses, y eran italianos y holandeses. O sea, hemos tenido un menú de proveedores tradicional que se ha ampliado de una manera exponencial en estos últimos años. La producción me puede informar cuál es el segundo cuestionamiento penal del Contralor, por favor. El primero eran los aviones Spartak. Y el segundo, Spartan, perdón. Espartano. Espartanos, claro, espartanos. Exacto. El informe de ingeniería del Ejército para el BRAEM con responsabilidad. El equipo de ingeniería del Ejército para el BRAEM.
No sé a qué se refiere. Sí, probablemente también tiene responsabilidad penal según el Contralor. Sí, probablemente se trata de equipos de ingeniería militar para construir caminos, para abrir carreteras, para hacer logística de trochas, etcétera, la modalidad de acción cívica, apoyo al desarrollo y campos no militares. Probablemente sea eso. Ya. Después, el informe de la adquisición del famoso satélite francés. El satélite, Jaime, solamente el proceso de contratación hasta la firma del contrato ha salido, dice, con responsabilidad administrativa, es decir, no penal aparentemente. Mira, el satélite, yo entiendo las suspicacias, sobre todo con lo que nos pasó en los años 90 con las adquisiciones militares. Es cierto también que si uno hace la suma del gasto militar efectuado en el gobierno del 2011 al 2016, es superior a los tres últimos gobiernos juntos, o sea, Paniagua, Toledo y García. Lamentablemente, el parque de operaciones, operativo de sistemas de equipamiento de las Fuerzas Armadas estaba tremendamente deteriorado por las compras que se hicieron en los 70 y 80 y además el mantenimiento. Y en el caso del satélite, lamento decir que Francia es un país que tiene muy buena tecnología, pero todo el mundo sabe lo que va cuando compra material francés, es caro. O sea, los proveedores, se sabe que uno quiere comprar algo más barato, tiene que ir a tres proveedores: China, Israel y la Federación Rusa. Y sabe que los estándares más caros de armamento los tiene Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero aquí compitió con una oferta inglesa y con una española y con una israelita. Sí, aparentemente compitió. No, ni con Rusia, ni con China, ni con nada. Exactamente, compitió. Yo no sé cuáles serán los criterios técnicos, pero en todo caso hay que recordar en primer lugar que esta adquisición no es de por vida. El satélite tiene una vida operativa de 10 o 12 años. Habrá que ver cuál es el resultado de cómo le saca el jugo la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, el CONIDA, y ahora hay un centro de imágenes satelitales acá muy cerca de Lima al sur. ¿Cómo le puede sacar el jugo para ver realmente si en esos 10 o 12 años este material de inteligencia de imágenes puede ser explotado? Ya, lo que se ha dicho es que se cambiaron los procedimientos en el CONIDA, que es la entidad encargada de las compras, en este caso del satélite, que se cambiaron las bases. Sí, hubo un cambio también el jefe del CONIDA, el general de la FAP en un momento. Jefe del CONIDA, sí, pero digamos, desde el punto de vista de la adquisición, del proceso, lo importante no es el cambio de jefe, sino, puede haber sido instrumental para no se sabe qué fin. Así es, pero podría. Tenemos el beneficio. Pero en el sentido de que se habrían cambiado las bases para retirar el asunto de la transferencia tecnológica, entonces vienen sin transferencia tecnológica, a diferencia, por ejemplo, de estos aviones coreanos que se han comprado que tienen transferencia tecnológica, ¿no? Pero ahora resulta que los aviones coreanos que son de entrenamiento, ¿no? Sí, los KT-1P. No se pueden, por lo menos son 24 que se han adquirido, 20. Hay 4 de ellos que no se pueden usar porque los Estados Unidos... No es tan así, Jaime, no es tan así. Los Estados Unidos ha dicho que como el Perú quiere derribar avionetas, entonces, y como esos aviones tienen componentes, la computadora, por ejemplo, es norteamericana, entonces vienen sin computadora. A ver, yo no te voy a negar, Jaime, me estás haciendo unas preguntas ya demasiado específicas. Bueno, pero estoy hablando con un especialista. Así es, muy bien, me parece muy bien. Sí, ¿en qué tienes razón, Jaime? Es que efectivamente hay una oposición del gobierno de los Estados Unidos por un tema sensible que fue el derribo de los misioneros del año 2001 contra esta ley de control y vigilancia y de defensa del espacio aéreo promulgada por el Congreso, ley ordinaria congresal. Efectivamente hay una oposición de los Estados Unidos por ese tema, hay un fuerte cabildeo, lobby en el Congreso de los Estados Unidos y en las comisiones parlamentarias para la reanudación de los vuelos. Entonces, como una especie de retaliación, ¿no?, o de retorsión, efectivamente se ha expresado la posibilidad de que en un futuro los componentes tecnológicos de los aviones KT-1P no sean transferidos al Perú. Entiendo, y aquí te doy una pepa, tú que eres periodista, es que esta situación en el caso peruano se ha sorteado, pero por ahí alguien me dijo, ¿por qué nos compramos entonces el Super Tucano brasilero? No, que era íbamos a comprar eso se interrumpió porque el expresidente Humala había sido encargado militar, agregado militar, no en el Brasil sino en Corea, por eso es que se viró de la alianza estratégica teórica que teníamos con Brasil a Corea. Pero me dicen que hay, los últimos 4 de estos aviones coreanos vienen sin computadora porque Estados Unidos ha
confiscado las computadoras porque son suyas, porque las son norteamericanas, y si es que el Perú no se somete a no sé qué procedimientos de información y de supervisión y de control norteamericanos, entonces no entregarían las 4 computadoras o algo parecido. Diríamos, estamos en una especie de sometimiento a Estados Unidos en este tema. Redondeo mi idea, si hubiéramos comprado el Super Tucano, no el A29, tendríamos el mismo problema porque también tiene los mismos componentes. Los mismos componentes. Sí, en otros aspectos no te digo específicamente el mismo sistema, pero sí algunos otros componentes. O sea, el embrollo hubiera sido igual. No, la ventaja del tema coreano es que podemos fabricar offset. La tecnología, podemos fabricar eso, o sea, digamos, ensamblarlos acá y exportar a otros países. Pero no podemos exportar si Estados Unidos no nos deja. Eso es otra cosa, eso es cierto. Lo que se ha caído en este escenario en el cual hay esta retorsión o esta retaliación norteamericana es esa idea que había efectivamente Paraguay, la Fuerza Aérea Paraguaya, la FAPA, estaba muy interesada en la adquisición de los KT-1B. Yo no creo que Ecuador haya estado muy interesado, como se dijo, porque tiene otra inclinación hacia un proyecto de una aeronave similar del UNASUR, ¿no?, en el ámbito. Colombia ya tiene otros sistemas, digamos, parecidos, apostó por el Super Tucano. No era tan fácil abrirse un mercado, una brecha. Bueno, pero íbamos a exportar a Paraguay y ya no vamos a poder hacerlo. Jaime, Argentina hizo los grandes esfuerzos del el Pampa IA-63 y el Pucara IA-58, con todo el esfuerzo que tuvo la Argentina en los 70 y 80. No es fácil penetrar los mercados internacionales, sobre todo para un país como Perú, para convertirnos en exportadores. Yo creo que eso era una especie de wishful thinking, unas buenas intenciones. ¿No había acaso el interés de Paraguay? Sí, había el interés efectivamente de Paraguay, por ahí otro país, en fin, no lo sé, pero en todo caso yo creo que lo importante aquí es que demuestra una vez más que también la Cancillería tiene que involucrarse, porque este es un tema de lobby y de explicar este tema y de la interconexión entre políticas de defensa nacional y política exterior, ahora que además el Ministerio de Defensa está a puertas de elaborar el nuevo libro blanco de la defensa nacional, ¿no?, y la nueva política de seguridad nacional. Entonces esperemos que todos estos aspectos de coordinación entre aspectos internos y aspectos externos se tomen nota en la elaboración de una política y una estrategia de seguridad y defensa nacional. Sí, pues efectivamente, y ojalá que esta nueva estrategia que se está planteando para el BRAE se pongan metas, ¿no? En 2 años terminar con estas columnas, por ejemplo, o en 3 años, pero una meta. Ya esto es no podemos seguir así con una cosa indefinida, eterna. Vamos a llegar a un acuerdo de paz con las columnas como en Colombia. Eso, Jaime, permíteme decirte que hay una muy idea equivocada de ejemplificar estos procesos. O sea, en Colombia está claro que las fuerzas militares colombianas, las FFMM, con todo el poder de fuego, hicieron grandes operaciones, Camaleón, Sodoma, Fénix, etcétera, grandes operaciones militares, pero no estuvieron en la capacidad de darle un golpe estratégico a la FARC como le dimos acá al PCP-SL. O sea, las condiciones son muy distintas. Además, ¿con quién negociaríamos? ¿Con el Centro del BRAE? No, estoy planteando una cosa. ¿Con los acuerdistas? Estoy planteando un absurdo, simplemente para hacer notar la necesidad de fijar una meta y terminar con este asunto en un plazo máximo de 2 años, 3 años, no sé. De vida y lucha contra las drogas también, Jaime, porque el tema es multidimensional. Bueno, el tema de las drogas es mucho más difícil, ¿no? Tú puedes acabar con el terrorismo, pero ahí está el problema, digamos, interconectado, porque la amenaza que tenemos en el BRAE es de carácter multidimensional. ¿Has visto este asunto que ha señalado Antesana, que las cifras de erradicación estarían falseadas? Pues una cosa increíble. Él compara las cifras que identifica el área sembrada según Naciones Unidas en el año 2013, por ejemplo, y el área erradicada en esas mismas zonas el año 2014, un año después. Y resulta que si en un valle había pues 100 hectáreas, digamos, de coca, el año siguiente se erradican 500 o 1000. Es decir, una cantidad, estaban aparentemente infladas estas cifras. Es una cosa increíble. Eso lo ha demostrado para el 2014, 2015 y 2016. Tarea pendiente de Carmen Macías y de Vida de justamente hacer una evaluación ex post de estas cifras y si eso realmente eso no es una de las tareas que tiene. Termino, Jaime, por favor.
el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que fue tan poco proactivo, que no aprobó los planes de inteligencia nacional, que no aprobó la política de seguridad nacional. Por favor, está bien el CONASEC, no está mal, ¿ya? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero tiene que reunirse el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ya está el jefe de la DINI, están los 7 componentes para debatir y aprobar los grandes temas estratégicos que tienen que ver con la seguridad y defensa nacionales. Muy bien, Andrés Gómez de la Torre, muchísimas gracias por su participación en la hora N. Encantado. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Leopoldo Monzón, que tiene un planteamiento, una propuesta para el desarrollo hídrico y desarrollo integral de toda la provincia de Islay y el Valle del Tambo ante la declaración de emergencia hídrica en esa zona. Regresamos.